Con respecto a la organización de la unidad, tenemos entonces, vamos a ver una primera parte de calorimetría. Calorimetría, bueno, digamos, ustedes física no han tenido todavía, la tienen directamente en segundo año, pero tal vez pueden recordar algo que hayan visto al respecto en el secundario, ¿sí? Entonces les va a sonar, digamos, familiar, ¿está? Luego vamos a trabajar con entalpía de reacción, que es muy importante para nosotros porque es una manera que tenemos, si trabajamos a presión constante, de poder calcular los calores que consume, el calor que consume una reacción o el calor que genera una reacción química, ¿sí? Para calcular la entalpía, ustedes ya han visto en el teórico, vamos a trabajar específicamente con dos métodos, vamos a ver el cálculo directo de la entalpía de reacción, que es sencillo, ¿sí? Y también vamos a añadir el cálculo indirecto que vendría a ser por medio de ley de Hess. A la entalpía le vamos a sumar, por supuesto, entropía del sistema, vamos a trabajar un poquito con eso. Entalpía y entropía directamente derivan en el concepto de energía libre del sistema, así que vamos a trabajar con eso también. Y vamos a adicionar trabajo de un gas, ¿sí? Que, digamos, tienen algunos ejercicios por allí, por el seminario, ¿sí? Comenzamos entonces con la primera parte de calorimetría. Esto que tienen acá es un repaso del tema, ¿sí? De las fórmulas con las cuales vamos a trabajar, no es un ejercicio en particular todavía. Acá lo que ustedes pueden ver es un diagrama de fases, donde tenemos temperatura en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos, o lo podemos interpretar como tiempo, o lo pueden interpretar como los distintos estadios de un sistema, ¿sí? En este caso nosotros tenemos un sistema que comenzamos por un estado de agregación sólido desde una temperatura que le podemos llamar T sub 0 si ustedes quieren, ¿sí? Este sistema, si nosotros comenzamos entregándole calor, energía, su temperatura va a ir incrementando, ¿está? Lo que pasa es que la temperatura aumenta, pero el sistema se va a mantener en sí mismo siempre como estado sólido, hasta que alcancemos una temperatura específica que se relaciona con la presión a la cual se encuentra el sistema, en donde por supuesto va a comenzar a darse el cambio de estado, obviamente de sólido a líquido en primera instancia, ¿sí? Este aumento de temperatura que nosotros tenemos en el sistema, acá yo lo he simbolizado por un incremento que, por un delta, puede ser positivo o negativo, que lo llamamos delta TA, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando llegamos a esta temperatura donde se produce el cambio de estado? Fíjense que cuando el cambio de estado se genera, la temperatura del sistema se mantiene constante, siempre y cuando la sustancia que forme parte de nuestro sistema sea una sustancia pura. Recuerden que cuando tenemos una mezcla o tenemos sustancias que tienen algún tipo de impureza, la temperatura durante el cambio de estado no se mantiene constante, y es así que nosotros podemos llegar a distinguir una sustancia pura de una que no lo es, ¿sí? Hay un ejercicio que se basa en eso, yo creo que es uno de los últimos que tienen en la guía de seminario. Tanto el incremento de temperatura que tenemos en la primera parte del sistema sólido, como el cambio de estado, consumen cada uno de ellos un cierto calor, que en este caso lo estamos simbolizando por la letra Q, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, yo lo he simbolizado como Q sub A o como Q sub B. Una vez que el sistema termina de realizar el cambio de estado, en este punto nosotros nos encontramos con el sistema en estado líquido. ¿Qué pasa acá? Seguimos aumentando la temperatura, seguimos entregando calor al sistema, y el sistema sigue siendo líquido, pero con una mayor energía, hasta que llegamos a una cierta temperatura donde va a comenzar el cambio de estado, que en este caso sería la vaporización, ¿no? Nuevamente, esta etapa que yo le he llamado etapa C, tiene asociado un delta de temperatura correspondiente y un calor entregado, en este caso, correspondiente. Se da el cambio de estado de la vaporización, temperatura constante,
¿sí? Tiene asociado un cierto calor, que en este caso será el calor de la etapa D. Y por último, una vez que nosotros tenemos el sistema ya en estado gaseoso completo, podemos incluso seguir aumentando la temperatura, permaneciendo dentro del estado gaseoso. Por ejemplo, piensen ustedes en un vapor de agua, nosotros aumentamos la temperatura y podemos llegar a generar estos vapores, un vapor sobrecalentado, por ejemplo, ¿sí? Esta etapa, que en este caso es la etapa E, ¿sí? Tiene asociado de nuevo un delta de temperatura y un calor correspondiente. Fíjense que acá yo he realizado digamos, el análisis del proceso desde el sistema sólido hasta el sistema gaseoso, pero podríamos, ¿por qué no?, haber hecho el camino inverso y haber analizado según descensos de temperatura, y en ese caso cambia la denominación para los cambios de estado correspondientes, ¿sí? Pero bueno, sería en ese caso lo mismo, tendríamos disminución de temperatura y el calor que estaríamos evaluando acá no sería entregado al sistema, sino que estaría abandonando el sistema, ¿sí? Vamos a ver cómo calculamos cada uno de estos calores. Y vamos a trabajar en calorimetría con estas dos ecuaciones que tenemos acá en la esquina superior derecha. Una de las ecuaciones la vamos a utilizar para las etapas donde no hay cambio de estado, y la otra ecuación para las etapas donde sí hay cambio de estado. Veamos dónde usamos cada una y qué es lo que significa cada variable. Para el caso de aquellas etapas donde no hay cambio de estado, es decir, que nosotros estamos aumentando o disminuyendo la temperatura del sistema, pero el estado del sistema sigue siendo el mismo, ya sea gaseoso, líquido, sólido, el calor entregado al sistema o liberado por el sistema hacia los alrededores va a ser igual a C, que es el calor específico de la sustancia, lo tenemos puesto acá abajo el significado de la variable, por M, ¿sí?, que va a ser la masa de la sustancia, la masa del sistema, la masa que nosotros estemos considerando en ese punto en particular, multiplicado delta T, que ya vimos que es la diferencia de temperatura, ¿sí? Acá el delta de temperatura, quiero que miren lo siguiente y ahí respondo la pregunta de Javier. El delta de temperatura, yo no quiero que ustedes se confundan con lo que vimos el martes en propiedades coligativas. Propiedades coligativas, recuerden que cuando calculábamos delta Tc o delta Tb, siempre acomodábamos la temperatura de la solución y del solvente como para que el delta T nos quedara positivo. En este caso, en el caso de calorimetría, siempre al delta T lo vamos a calcular como la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Nuestro sistema siempre tiene un estado inicial, tiene un estado final, entonces restaremos T final menos T inicial. El signo que le quede a delta T puede ser positivo o puede ser negativo, todo depende si la temperatura del sistema está aumentando o está disminuyendo. Pero justamente el signo que obtenga delta T va a definir el signo que nosotros vayamos a tener para Q, que vendría a ser el calor, ¿está? O sea que es muy importante que ustedes respeten T final menos T inicial para que el signo les dé según la situación que están analizando, ¿sí? C es positiva, M es positiva, entonces, si tenemos un delta T negativo, es decir, una disminución de temperatura, porque T final es más pequeña que T inicial, fíjense, Q nos va a quedar negativo, eso significa que es calor que está saliendo del sistema, ¿sí? Convención. Convención para los signos. Y si delta T es positivo, T final es mayor que T inicial, o sea que nosotros la temperatura del sistema ha aumentado y el Q nos va a quedar positivo, lo cual se condice con una entrega, ¿sí?, de calor al sistema, ¿está? O una absorción de calor por parte del sistema, como quieran ver. Acá Javier me pregunta por el chat que en el caso de cambio de temperatura, en el delta T que estamos analizando, si se va a mantener dentro de un rango específico, justamente como para que no exista un cambio de estado. Eso vamos a verlo ahora, Javier, cuando analicemos los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio que no tiene cambio de estado y otro que sí lo tiene. Hay veces que a partir del contexto del ejercicio vos te das cuenta que tenés un cambio de estado
en el medio de todo el proceso que sufre el sistema, y hay veces que el ejercicio es específico en el sentido de que te dice que simplemente el sistema sufre un aumento o una disminución de temperatura, en cuyo caso interpretarás que probablemente no existe un cambio de estado, ¿sí? Pero bueno, todo depende de el ejercicio, digamos, que te toque en el parcial o el que te toque resolver en la guía de seminarios, puedes tener ambas situaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas etapas donde nosotros sí tenemos un cambio de estado en el medio de todo el proceso? ¿Cómo vamos a analizar el calor que está involucrado en esas etapas? Fíjense que esta ecuación no la podemos utilizar porque los cambios de estado, analizando siempre una sustancia pura, el delta T es 0, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituyéramos acá, no obtendríamos un valor de Q correspondiente. ¿Cómo hacemos el cambio de estado? El calor involucrado lo vamos a calcular con esta fórmula que vendría a ser M multiplicado delta H. ¿Quién es M? De nuevo, la masa del sistema, multiplicado delta H, que va a ser, fíjense, el calor de fusión o el calor de vaporización. ¿Sí? También pueden interpretarlo, por supuesto, como digamos, el calor de condensación, todo depende de cómo, hacia qué dirección estemos evaluando el cambio de estado, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, calor de fusión vendría a ser el calor involucrado en el pasaje de un sistema de sólido a líquido o líquido a sólido. El valor del delta H es lo mismo, nada más que puede llegar a cambiar el nombre. Y el calor de vaporización va a ser el delta H involucrado en el cambio de estado de líquido-gas o gas a líquido. ¿Está? Nada más que cambiaría el nombre de acuerdo a la dirección. Estos delta H, de nuevo, vienen en unidades donde nosotros podemos cancelar la masa y por supuesto nos va a quedar en términos de energía, que va a ser joule o va a ser calorías. El signo para el delta H, supongo que me preguntas, Pablo. Acá, en el caso del delta H, fusión o vaporización, sí. Bueno, sí, por supuesto, va a depender el signo que vos consideres, porque bueno, de eso va a depender el signo que tenga Q, supongamos. Acá, en el caso de la vaporización y la condensación, en el caso de la vaporización es un cambio de estado que consume energía, ¿sí? Entonces, en ese caso, como tenemos que entregarle energía al sistema, el delta H que consideraremos será positivo y el Q va a ser positivo. Si estamos considerando condensación, entonces tenemos que analizar sacarle calor al sistema o una entrega de calor por parte del sistema. Entonces, en ese caso, Q obligatoriamente tiene que quedar negativo, entonces tendremos que cambiarle el signo a delta H. ¿Sí? Está muy bien la pregunta. Una vez entonces que tenemos las distintas etapas y tenemos los calores correspondientes calculados, fíjense, acá nosotros tenemos los calores de las distintas etapas, yo les puse Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D y Q sub E. Fíjense que la etapa A, la etapa C y la etapa E están calculadas como C por M por delta T, ¿sí? Algo que quiero que noten es que el calor específico de la sustancia cambia, ¿sí? Se modifica el valor, dependiendo si la sustancia esté en estado sólido, esté líquida o esté gaseosa, entonces hay que tener cuidado con eso. El calor específico, por más que la sustancia sea la misma, depende del estado de agregación. Y luego QB y QD, como son cambios de estado, están calculados a través de M por delta H. Si nosotros sumamos todos estos calores que hemos calculado acá, eso nos va a dar como resultado el calor total, en este caso consumido por el proceso de donde nosotros partimos, del sólido hasta el gas, o liberado por el sistema cuando vamos del gas hasta el sólido. ¿Sí? Veamos cómo aplicamos esto entonces. Vamos a... Uy, no veo el número. Vamos al ejercicio número 1.
Yo lo tengo acá a un costadito, voy a leer el enunciado, nos pregunta, ¿cuánta energía se libera cuando se enfrían 50 gramos de plomo desde 150 grados centígrados a 50 grados centígrados, si su calor específico promedio en este intervalo de temperatura es 6,42 calorías por mol grado centígrado? ¿Sí? Fíjense que en este caso el ejercicio deja bastante en claro que nosotros tenemos una pieza de plomo, que lo único que hacemos es bajarle la temperatura de 150 a 50 grados, o sea que el proceso no implica un cambio de estado. Por supuesto que si ustedes quisieran estar seguros, pueden buscar el punto de fusión del plomo y se van a dar cuenta que no estamos ni cerca de ese rango de temperatura, entonces lo único que tenemos acá es una disminución de temperatura del sistema y nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá al costado? Es lo que yo les suelo recomendar para este tipo de ejercicios, hacer un diagrama de temperatura en función de la evolución del sistema, donde ustedes puedan analizar cuáles son las etapas de entrega o liberación de calor que están teniendo, justamente como para que no se olviden de calcular ninguna de ellas. En el caso de este ejercicio obviamente es muy sencillo porque tenemos una sola etapa, pero fíjense en el ejercicio número 3, que es el que sigue, donde las etapas se van incrementando. Este tipo de gráficos es útil para tener registro de que estamos haciendo todos los cálculos correspondientes. Entonces acá, para el ejercicio 1, yo grafiqué temperatura en función de evolución del sistema. Fíjense que puse 150 grados y 50 grados centígrados, que nos va a delimitar el delta T que sufre el sistema. Y luego tenemos un punto número 1 que nos marca el inicio, y un punto número 2 que en este caso lo puse a la altura de los 50 grados, en una altura de la abscisa que es arbitraria, ¿sí? Eso marca nuestro punto final del sistema, ¿sí? Como esto es un descenso de temperatura, vamos a calcular el calor involucrado aplicando C por M por delta T. ¿Quién es C? El calor específico del plomo sólido, que en este caso está dado como dato en el ejercicio. Fíjense las unidades, calorías por mol, grado centígrado. Recuerden que grado centígrado y mol pertenecen al denominador, por eso están puestos como a la menos 1 en este caso. Multiplicado por la masa de plomo que con la que nosotros estamos trabajando, en este caso 50 gramos, fíjense que el calor específico al tener unidades por mol, para poder simplificar, no nos queda otra que pasar los 50 gramos a moles. Entonces acá, los 50 gramos están divididos por el peso molar del plomo, que si lo buscan en la tabla periódica es 207,2 gramos por mol, ¿sí? Y luego tenemos el delta de temperatura, que vuelvo a repetir lo mismo de siempre, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final, en este caso, son 50 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 150. Fíjense cómo esta diferencia nos va a quedar negativo, que hace, por supuesto, que el Q sea negativo. Si ustedes analizan qué es lo que está sucediendo, esto coincide con lo que pasa en el sistema, ya que tenemos una disminución de temperatura, lo cual se condice con una liberación de energía por parte del sistema. Operamos acá estos valores y el resultado nos queda directamente en calorías. No importa calorías, joule, como ustedes quieran expresarlo, no hay problema. En este caso, si el resultado queda directamente en calorías, lo dejamos de esa manera y con eso es suficiente, ¿sí? Sí, Javier, te escucho. Profe. ¿Cómo anda? Usted cuando, bien, gracias. Cuando preguntó el enunciado, hablaba de un calor específico promedio. ¿Por qué, digamos, promedio y no en general, digamos? Sí, y no un calor específico, un valor puntual. Claro. Eso pasa porque cuando vos vas modificando la temperatura, en este caso del plomo sólido, podés llegar a tener alguna variación en el valor correspondiente al calor específico, ¿sí? Entonces, acá te habla de una temperatura que va disminuyendo de 150 a 50, entonces al decirte un calor específico promedio es
como decirte, bueno, un valor de calor específico que se puede llegar a tomar como válido entre el intervalo donde vos estás trabajando, que es 150, 50 grados, ¿sí? Eso es como para poder abarcar cualquier cambio en el calor específico que vos puedas llegar a tener a causa de la variación de la temperatura. Sin embargo, me parece que este es el único ejercicio que habla de un calor específico promedio. Fuera de esto, directamente nosotros tomamos, si evalúas el calor específico de un sólido, de un líquido o de un gas, lo tomamos como válido en todo el rango en el cual la sustancia sea sólida, líquida o gaseosa según corresponda, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Veamos entonces una situación un poquito más complicada que esta, que es el ejercicio número 3. Fíjense que el 1 es un ejemplo muy simple donde no tenemos cambio de estado en el medio. En el ejercicio número 3 sí vamos a tener un cambio de estado. Leo el enunciado. Nos pregunta, ¿qué cantidad de calor se necesita para convertir 20 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en agua líquida a 50 grados centígrados? ¿Sí? O sea que fíjense cómo a partir de la lectura del ejercicio ustedes están viendo que partimos de un sólido, ¿sí? Aumenta la temperatura, llegamos hasta un punto donde se produce el cambio de estado, y una vez conseguido el líquido, aumentamos incluso la temperatura un poco más. ¿Está? O sea que ya hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar en el medio. Fíjense cuáles son los datos que el ejercicio da. Nos da el calor específico del hielo, ¿sí? Nos da el calor específico del agua líquida. Estos calores específicos, como le comentaba Javier recién, los vamos a considerar válidos, el del hielo, en todo el intervalo de temperatura en el cual el agua esté como hielo, y el del líquido lo consideramos válido en todo el intervalo de temperatura donde el agua esté líquida. Y nos da también el valor del calor de fusión del hielo, ¿sí? Miremos entonces un poco la gráfica que tenemos acá, acá debajo. De nuevo, temperatura en función de tiempo o evolución del sistema. Graficamos un poco cuáles son los distintos estadios del sistema. Nosotros acá estamos partiendo de hielo a menos 10 grados centígrados. La temperatura va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta 0 grados centígrados, que es donde a una presión de una atmósfera se produce la fusión del estado sólido al estado líquido. Este intervalo que tenemos acá, marcado como de 2 a 3, es el intervalo de cambio de estado, por eso recuerden que temperatura constante. En este caso estamos considerando agua pura porque no nos dicen lo contrario, ¿sí? Y luego, una vez que alcanzamos el cambio de estado por completo, vamos a seguir incrementando la temperatura del agua desde 0 grados hasta 50 grados centígrados. Entonces nosotros partimos de un estadio 1, pasamos por un estadio 2, 3 y terminamos en un estadio 4. La diferencia de temperatura entre el estado 1 y 2 nos da el delta T, que corresponderá a la primera etapa del aumento de temperatura. Y la diferencia entre la temperatura 3 y la temperatura 4 nos da el delta de temperatura, que corresponde a la última de las etapas, que vendría a ser el aumento de temperatura del líquido. Profe, Sí. ¿siempre es 0? O sea, siempre, no sé cómo preguntarlo. En este caso es porque es agua. Vos podés llegar a tener tal vez alguna otra sustancia, el cambio de estado se producirá a otra temperatura. ¿Sí? Sí. En ese caso te lo tendremos que dar como dato. Acá nosotros consideramos que como es agua, vos sabés que a una atmósfera se da la fusión a 0 grados y se da la vaporización a 100. Entonces como que eso no tenemos que decirlo, es algo que ustedes lo saben. Si trabajáramos con otra sustancia y hubiera un cambio de estado en el medio, entonces tendríamos que darle la información de la temperatura de fusión o la temperatura de vaporización correspondiente, ¿sí?
Les decía entonces que cada una de las etapas tiene entonces involucrada el calor correspondiente, que lo tenemos demarcado acá en el eje de las abscisas. ¿Cómo vamos a calcular el calor total involucrado en este proceso? Bueno, será la suma del calor involucrado en cada una de las 3 etapas. ¿Cómo calculábamos los calores de cada etapa? Bueno, tenemos por un lado el calor de la etapa 1, 2 y el de la 3, 4, que como son incrementos de temperatura, los vamos a calcular aplicando la fórmula Q igual a C por M por delta T. Para la etapa 1, 2, ¿sí? El calor específico que vamos a utilizar, cuidado, es el del hielo, que fíjense las unidades, joule sobre gramo grado centígrado. Entonces la masa la vamos a emplear directamente en gramos, que es como está dado el dato, ¿sí? 20, ¿dónde lo tengo? 20 gramos de hielo. Y luego tenemos el delta T, que corresponde a la etapa 1, 2, ¿sí? Que cuidado acá con el tema de los signos, ¿no? La temperatura final son 0 grados y la temperatura inicial es menos 10. Entonces va a ser 0 menos 10. ¿Sí? Cuidado que este menos por menos se hace más, así que si nos llegamos a comer alguno de los signos, vamos a tener problemas con el resultado. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando hay temperaturas que son valores negativos. Operamos todo esto y llegamos al valor del calor, en este caso 420 joules. No, se lo puede llamar un calor parcial, ¿sí? Estamos haciendo el cálculo por etapas, entonces lo podemos llamar calores parciales y luego la suma de ellos nos va a dar el calor total involucrado, ¿sí? Luego tenemos el calor de la etapa 3-4, ¿sí? Que está por acá. Va a ser el calor específico, cuidado ahora, ya no utilizamos más el del hielo, sino que utilizamos el del agua líquida, porque acá ya estamos en la zona líquida, por la masa, que esa siempre es la misma, porque la masa del sistema no cambia, multiplicado el delta T involucrado en la etapa 3-4. Entonces tomamos el calor específico del agua, la masa de 20 gramos, y el delta T, que va a ser los 50 grados menos los 0 grados. ¿Sí? Resolvemos 4180 joules. Y lo único que nos queda es el calor de la etapa 2-3, que como es el calor de un cambio de estado, en este caso de la fusión, va a ser Q igual a M por delta H de fusión. La masa del sistema son los 20 gramos, multiplicado el delta H de fusión, que fíjense que está en unidades de joule por gramo, o sea que gramos se va con gramos y nos queda el calor en joule, que es lo que estamos buscando, y el delta H en este caso lo tomamos positivo porque está haciendo proceso de fusión desde el sólido hacia el líquido, o sea que consume energía. Hacemos el producto acá y el resultado son 6.700 joules, ¿sí? Fíjense que una de las cosas que más consume calor, por supuesto, es el cambio de estado en este caso. Sumamos 420, 6.700 y 4.180, y el resultado, fíjense que acá está pasado a kilojoule, o sea que esta suma está dividida por 1000, nos da como resultado 11,3 kilojoule, que es el resultado que ustedes tienen en el apunte. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre estos ejercicios? Porque me parece que ya luego de esto pasamos a otra cosa. Yo por acá tenía marcado hasta el ejercicio 5 inclusive, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que ver con calorimetría, que es esto que hemos visto acá en la primera parte de la clase. No tenemos mucho más para agregar, siempre mis consejos son más o menos los mismos. Cuidado con las unidades, cuidado con los signos. Para este tipo de ejercicios donde ustedes noten que tienen muchas etapas distintas en el proceso, les recomiendo hacer este tipo de gráfica, me parece que los ubica bien en el problema y los ayuda a no perder de vista ninguno de los cálculos, y siempre tengan presente qué tipo de ecuación tienen que utilizar según el proceso que estén analizando para calcular el calor. ¿Sí? Sí, Javier.
Profe, ahí cuando, justo donde tiene parado el Sí, puntero, en esa ecuación, digamos, no se tiene en cuenta el calor específico porque justamente es un cambio de estado, digamos, porque no se toma ni uno ni otros, o por qué, digamos, no se lo que, utilizaría el valor del calor específico. lo que pasa que, por un lado, mirándolo desde el punto de vista matemático, es como yo les decía, esta ecuación vos no la podés considerar porque, digamos, para una sustancia pura el cambio de estado se da a temperatura constante, entonces tu delta de temperatura sería 0 y no podrías calcular el calor asociado con esa etapa en particular que es la del cambio de estado. Mirándolo desde el punto de vista de la definición un poco de lo que es calor específico, habíamos dicho que es la cantidad de calor necesaria para que vos a una unidad, por ejemplo, 1 gramo de masa de la sustancia, le eleves 1 grado la temperatura, ¿sí? En este caso, como estamos de nuevo tomando un cambio de estado, consideramos una sustancia pura y el cambio de estado se produce a temperatura constante, entonces por su definición misma no tendría sentido considerar el calor específico, ¿sí? Muchas gracias, profe. No, de nada. Ese sería el resumen, Lucía, porque no hay un aumento de temperatura en este caso, pero bueno, ahí lo tienen analizado un poco de vista desde el punto de vista matemático y también un poco desde el lado de qué es lo que significa la variable en sí misma, ¿sí? Sí, Tomás, no hay problema. Cualquier unidad que vos veas elevada a la -1, ya sea los grados Celsius o incluso el mismo mol que estás teniendo acá, por ejemplo, en el ejercicio 1, o el gramo que estás teniendo en el ejercicio número 3, eso significa que van en el denominador, ¿sí? O sea que lo vamos a anotar acá como para que ustedes puedan verlo. El calor específico que nosotros tenemos acá, 6,42 calorías por mol a la -1 por grados centígrados a la -1, o en realidad podrías escribirlo también como 6,42 calorías sobre mol grados centígrados, ¿sí? Es una forma distinta de escribirlo como para que quede más, yo lo prefiero, para que quede más limpio y que no nos quede lleno de barras, ¿sí? en el medio de la ecuación, ¿está? Entonces, vos recuerda que si tenés algo en el denominador y lo querés pasar al numerador de una fracción, simplemente lo elevas a un exponente de -1. Y eso es lo que está pasando acá, ¿está? Es nada más una elección de notación que yo hice. No, no hay problema. Por acá Lucía me pregunta por los datos, en particular, del delta H. Bien, Lucía, porque me recordaste, me había olvidado de eso. Si la sustancia no es agua, entonces sí, les tenemos que dar esos datos porque ustedes no los tienen, lo mismo que el tema de los calores específicos. Pero para el caso del agua, los delta H los tienen en la guía de seminario. Si ustedes se van o al PDF que está subido en el aula virtual o a la misma guía si es que la tienen disponible de forma impresa, van hacia la parte de atrás, voy a fijar acá, y yo creo que uno de los primeros valores que les aparece, tienen, fíjense, luego de la tabla periódica, unos valores numéricos de constantes, y después tienen una tabla que dice propiedades del agua. Y si ahí se fijan, tienen densidad a distintas temperaturas, tienen calor de fusión y calor de vaporización, que incluso lo tienen, bueno, el calor de fusión lo tienen a 0 grados y el calor de vaporización lo tienen a distintas temperaturas, pero recuerden que nosotros normalmente trabajamos a una atmósfera de presión, o sea que el calor de vaporización que correspondería sería el de 100 grados centígrados, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Y sí que las unidades están en kilojoule por mol, entonces, bueno, si tienen la masa dada en gramos, van a tener que hacer un pasaje de unidades de gramo a mol para poder operar, ¿sí? Pero bueno, eso sería básicamente en el caso del agua, que es lo que ustedes tienen disponible. Si la sustancia es otra, va a ser dato, ¿sí?
Bueno, voy a cambiar acá el puntero, así se ve bien. Y avanzamos. Salimos un poco entonces de los ejercicios de calorimetría y ya entramos más hacia la parte que nos interesa un poco más, que es todo lo que es entalpía, entropía y energía libre. Hacemos de nuevo un repaso muy, muy por arriba de algunos de los conceptos que ustedes vieron en el teórico. El teórico siempre está, recuerden, mucho más completo en este sentido. Esto es nada más que un repaso muy breve. Tenemos la definición de entalpía, le entendemos como la diferencia entre lo que vendría a ser la entalpía de productos y de reactivos, siempre haciendo referencia, por supuesto, a lo que llamamos entalpía de reacción. ¿Por qué es importante para nosotros la entalpía? Porque para un sistema a presión constante, y esto es importante, justamente la entalpía de reacción va a representar el calor que ha sido absorbido o liberado durante una reacción. Esto lo vamos a ver más en detalle en la unidad siguiente, que corresponde a cinética, pero bueno, se lo vamos presentando. Acá tenemos unos gráficos de energía potencial en función de progreso de reacción o avance de reacción, y lo que nosotros podemos ver es la energía potencial de los reactivos y de los productos. En función de cómo sea esa diferencia de energía relativa, vamos a tener una entalpía de reacción que va a ser positiva o que va a ser negativa. Por ejemplo, en el primero de los casos, donde la energía de los productos, fíjense, está siendo menor que la energía de los reactivos, la única forma de que esta disminución de energía se haya dado es que se haya producido una liberación de energía por parte de la reacción, ¿sí? Esas reacciones son las que nosotros conocemos como reacciones exotérmicas, y a temperatura constante esta energía liberada o este calor liberado se va a corresponder con el delta H de la reacción, que nuevamente por convención de signos, como es energía liberada por el sistema, lo vamos a tomar como un delta H negativo. ¿Qué pasa si se da la situación inversa? Bueno, la energía de los productos es superior a la energía de los reactivos, entonces la única forma de haber obtenido esto es que haya habido un proceso de absorción de energía por parte del sistema, ¿sí? O toma de calor por parte del sistema. ¿Está? Este tipo de reacciones es lo que nosotros conocemos como reacciones endotérmicas, y a presión constante se van a corresponder con una entalpía de reacción que es positiva, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular la entalpía de una reacción? Bueno, lo vamos a ver ahora en un ratito a partir de los cálculos, el cálculo directo o ya sea el cálculo inverso. Lo importante es que nosotros necesitamos conocer para eso las entalpías de las distintas sustancias que están involucradas en la reacción en particular. Lo que sí quiero yo que ustedes noten cuando analizan las entalpías de una sustancia es que nosotros no le llamamos H simplemente, sino que le llamamos delta H, ¿sí? ¿Por qué le llamamos delta H? Justamente por el hecho de que nosotros no tenemos la posibilidad de calcular valores absolutos de entalpía, sino que los valores de entalpía siempre están referenciados hacia un valor base que nosotros hemos tomado arbitrariamente, pero que lo hemos considerado como referencia. Entonces es por eso que al hacer esa diferencia nosotros llamamos a la entalpía de las sustancias delta H. Y en particular la llamamos para cada sustancia delta H de formación, ¿sí? Este delta H de formación en este caso está acompañado de el cerito que tenemos como supraíndice, que indica condiciones estándar, ¿sí?, de reacción. Recuerden que las condiciones estándar son diferentes de las condiciones normales, que es la que trabajábamos cuando hablábamos de gases. Las condiciones estándar corresponden a una temperatura de 25 grados centígrados o 298 Kelvin y generalmente una atmósfera de presión, ¿tá? ¿Dónde podemos encontrar estos valores de delta H estándar de formación para las distintas sustancias? Bueno, tienen ustedes tablas de datos termodinámicos al final de la guía de seminarios,
van a ver que tienen una columna con todas las sustancias, otra columna con las entalpías, otra con las entropías y una más con las energías libres. ¿Está? Entonces de allí pueden llegar a tomar todos los datos que necesiten. Para resolver este tipo de ejercicios, la búsqueda que ustedes hacen de los datos es parte de la resolución, de la interpretación y resolución del problema, por lo tanto, rara vez, los valores están dados como dato del ejercicio. Siempre los tienen que buscar ustedes en la tabla. Esto se lo digo como para que se vayan familiarizando con la tabla, la miren un poco, sepan qué información tienen, qué información no tienen, como para estar siempre al tanto. Obviamente que cada tanto hay un ejercicio que involucra alguna sustancia que por ahí no está en la tabla, entonces bueno, en esa situación en particular, si ustedes no lo pueden calcular, le daremos el valor termodinámico para esa sustancia puntualmente como dato. ¿Sí? Algo que les mencionaba yo recién, que para entonces las entalpías de formación de las sustancias hemos definido un valor de referencia. Ese valor de referencia ustedes lo vieron en el teórico, lo recordamos simplemente, es la forma alotrópica más estable de la sustancia elemental en el estado estándar. A esa condición, a esa forma alotrópica en estado estándar, más estable, la hemos definido o se la define arbitrariamente como que le corresponde una entalpía de 0 kJ por mol. Entonces, básicamente, cualquier entalpía estándar de formación para esa sustancia calculada bajo otras condiciones o en otra forma alotrópica va a estar referenciada a ese 0 kJ por mol que nosotros hemos definido como base. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, en el caso del oxígeno, la forma alotrópica más estable de estas sustancias elementales son justamente las moléculas diatómicas en estado gaseoso. Entonces ustedes se van a encontrar en la tablita con que para hidrógeno y para oxígeno los delta H de formación estándar correspondientes están definidos como 0 kJ por mol. Después, si ustedes se fijan, por ejemplo, el hidrógeno, que sería monoatómico, es decir, no la molécula diatómica, o alguna de las sustancias en un estado de agregación diferente, van a ver que van a tener un delta H de formación estándar que va a ser distinto de 0. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Porque hasta acá hemos hablado, cuidado, de sustancias elementales. ¿Qué pasa cuando hablamos de un compuesto, como por ejemplo el agua? ¿Cómo está calculada el delta H estándar de formación que figura en la tablita que ustedes tienen? Bueno, se calcula el delta H de formación del compuesto a partir de la siguiente ecuación. Y esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la ecuación de formación de un compuesto, nos referimos a la formación de un mol de ese compuesto a partir de sus elementos como sustancias, digamos, en estado estándar. ¿Está? En este caso, nosotros vamos a formar un mol de agua a partir de sus elementos en estado estándar, que va a ser hidrógeno más oxígeno. ¿Está? Eso es lo que nos ayuda a definir, en este caso, el delta H de formación estándar para el agua en particular, y es este valor que es el que ustedes encuentran en la tabla. ¿Sí? Acá yo les recuerdo que todos estos delta H estándar de formación están tabulados, los vamos a utilizar para calcular delta H estándar de distintas reacciones, por supuesto en condiciones estándar. Algo que sí me parece muy importante recalcarles, y es que tienen que tener cuidado con los estados de agregación. Fíjense que acá, tanto para las sustancias elementales como en la ecuación, los estados de agregación están definidos específicamente porque la entalpía estándar de formación para el agua gaseosa, por ejemplo, no es la misma que para el agua líquida. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener cuidado cuando van a buscar y a tomar el dato de la tabla. Fijarse bien, ¿sí?, la sustancia y cuál es el estado de agregación que tiene, como para no llegar a tomar el dato equivocado. ¿Sí? Bien.
Perfecto, porque ese es uno de los errores más comunes, ¿está? Toman el dato del delta H de la sustancia, pero se equivocan de estado de agregación, ¿no? Vemos entonces algunas características de la entalpía y vemos cómo la calculamos. Acá tenemos una de las características más importantes y que es una función de estado. Recordemos que las funciones de estado implican que digamos, el valor de la variable solamente depende del estado final y el estado inicial del sistema, no el proceso en particular que sufrió el sistema para llegar desde el estado, o para pasar del estado inicial al estado final, ¿sí? Ese es el significado de una función de estado. El hecho de que la entalpía sea una función de estado justamente nos permite que nosotros podamos calcularla por distintos métodos, ¿está? No importa el método que nosotros apliquemos, como el valor de delta H va a depender solo de los estados iniciales y final del sistema, distintas metodologías nos van a conducir al mismo resultado, ¿ah? Tenemos el cálculo por método directo. Lo que vamos a hacer es, para una determinada reacción, vamos a buscar los delta H estándar de formación que tenemos tabulados para las distintas sustancias involucradas en la reacción. Y vamos a aplicar la siguiente ecuación. La sumatoria de los delta H estándar de formación de los productos, ¿sí?, cada uno de ellos multiplicado por el coeficiente estequiométrico que corresponde, menos la sumatoria de los delta H estándar de formación de los reactivos, multiplicados de nuevo, cada uno de ellos, por el coeficiente estequiométrico que corresponde. De acá vamos a tomar dos cosas como importantes. Una, que la entalpía es una variable extensiva, y es por eso que nosotros la tenemos que multiplicar o afectar por la masa que estamos considerando, ¿está? Por eso que tenemos presencia de los coeficientes estequiométricos que acompañan a cada sustancia. Y la segunda cuestión es que sí tenemos que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Eso implica que es indispensable que ustedes trabajen con la ecuación química balanceada, ¿está? Si la ecuación no está balanceada, entonces el cálculo que van a hacer de delta H va a ser incorrecto, ¿sí? Obviamente si justo la ecuación no resultaba ser mol a mol, ¿sí? Ya vamos entonces a ver cómo aplicamos puntualmente esta ecuación para poder hacer el cálculo, y ahí lo van a entender un poquito mejor. Pero les presento, porque ya lo han visto, el cálculo por método indirecto, así lo vamos viendo. Cálculo por método indirecto es a través de ley de Hess. De nuevo, el cambio de entalpía es independiente de la ruta de la reacción, justamente por el hecho de que es una función de estado. Eso implica que si nosotros tenemos los valores de cualesquiera de los tres cambios entálpicos conocidos, que en este caso son los ejemplos que tenemos acá, luego el tercero puede deducirse fácilmente. Fíjense, acá nosotros tenemos un ciclo termodinámico donde tenemos los reactantes A más B, que a través de la reacción directa nos dan el producto X y Z. Pero también tenemos la opción de que A más B nos den los productos intermedios XY más Z, y que XY más Z nos lleven al producto final XYZ. Entonces tenemos dos caminos diferentes a través de los cuales los reactantes nos dan los productos. Uno de los caminos es el camino más directo, donde tenemos una variación de delta H que está implicada, que normalmente es la que nosotros queremos calcular, ¿sí? Y el otro camino involucra dos reacciones distintas, cada una con su variación de entalpía correspondiente, en este caso delta H1 y delta H2, que normalmente es lo que nosotros conocemos como dato. Entonces, fíjense acá en las ecuaciones al costado. Si nosotros las planteamos, fíjense, A más B que da XY más Z, y por otro lado, XY más Z que da XYZ. ¿Qué podemos hacer acá? Voy a buscar para escribir. Podemos a XY simplificarlo con XY, a Z simplificarlo con Z, y ¿qué nos va a quedar como resultado? A más B que da X y Z, que es el producto que buscábamos. Entonces,
El delta H1 asociado con la primera reacción, sumado al delta H asociado con la segunda reacción, nos da el delta H total, que es el delta H que nosotros originalmente estábamos buscando, ¿sí? ¿Para qué utilizamos ley de Hess? Justamente hay muchos procesos donde nosotros tal vez podemos analizar los delta H de una serie de reacciones que no van necesariamente por el camino que nosotros hubiésemos querido, pero si tenemos la posibilidad de encontrar esos delta H, los manipulamos de manera tal de que nos dé como resultado el delta H del proceso original que nosotros queríamos conocer, y que tal vez no tenemos la posibilidad de medir experimentalmente, ¿sí? Veamos entonces algunos ejemplos de estas dos situaciones, porque me parece que viéndolo aplicado se entiende un poquito mejor, ¿sí? Vamos al ejercicio, de nuevo corro las barras si no lo veo, número 8, que es la resolución por método indirecto primero, o sea que vamos a aplicar ley de Hess. El ejercicio 8 nos pide, en el inciso A, calcular el calor de reacción del siguiente proceso. Y tenemos una reacción, en este caso óxido de zinc más monóxido de carbono, que da zinc gas más dióxido de carbono. Y como inciso B nos pregunta simplemente si la reacción es exotérmica o endotérmica. Bueno, eso lo vamos a poder responder de forma sencilla una vez que conozcamos el signo de delta H. La cuestión acá es calcular el delta H del proceso. Fíjense los datos. Nos está dando como dato el delta H de formación para el óxido de zinc, el delta H de combustión para el monóxido de carbono y el delta H de sublimación para el zinc sólido. ¿Qué es lo que está pasando acá? De los datos, perdón, nosotros podemos deducir que tenemos que plantear tres ecuaciones que van a representar tres reacciones diferentes, ¿sí? Después, esas tres reacciones nosotros las vamos a manipular de manera tal de que sumadas nos lleven a la ecuación cuyo proceso nosotros queríamos analizar originalmente. Eso es lo que ustedes tienen acá. El primer dato dijimos que era el delta H de formación, que ahí no tiene el cerito, pero es el delta H de formación estándar del óxido de zinc sólido. Recordemos, ¿qué significaba el proceso de formación para un compuesto? Significa la formación de un mol de ese compuesto, en este caso un mol de óxido de zinc, a partir de los elementos en estado estándar. ¿Sí? A partir de la forma más estable de los elementos en estado estándar. En este caso, vamos a generar el óxido de zinc combinando zinc sólido, más oxígeno gas. Que si ustedes buscan, tanto el zinc sólido como el oxígeno gas son las formas alotrópicas más estables de cada uno de esos elementos, ya que el delta H que tienen asociado de formación es 0 en ambos casos. ¿Sí? Fíjense cómo está balanceada la ecuación, las ecuaciones siempre balanceadas. Hemos puesto un medio acá delante del oxígeno. Recuerden que yo no siempre balanceo con números fraccionarios, pero acá está puesto un medio a propósito, como para que la formación sea de un mol de óxido de zinc, que es lo que se corresponde con la definición de una ecuación de formación. ¿Sí? Vamos a la combustión del monóxido de carbono. ¿Qué es lo que implica una combustión de una sustancia? Vamos a combinar esa sustancia con oxígeno y va a generar, puede ser, en la mayoría de los casos es dióxido de carbono más agua si se trata de un compuesto orgánico generalmente que está formado por carbono y oxígeno, y también suele tener hidrógeno. En este caso, como solamente tenemos monóxido de carbono, lo combinamos con oxígeno y el resultado va a ser nada más que dióxido de carbono. No tenemos agua porque no hay ningún reactivo que contenga hidrógeno. ¿Sí? Nuevamente, balanceamos la ecuación. Acá es un poco indistinto, si ustedes hubiesen querido, podrían haber balanceado con números enteros. Yo por una cuestión de comodidad puse de nuevo un balanceo con un número fraccionario para que se forme nada más que un mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Cuidado
si ustedes el balanceo lo hacen distinto. ¿Por qué? Porque el delta H de combustión que tenemos acá es el delta H, recuerden que la entalpía es una variable extensiva, depende de la masa considerada. Entonces, si acá nos están dando como dato el delta H de combustión para un mol de monóxido de carbono, yo acá lo que combustiono es un mol de monóxido de carbono. Si el balance que yo hubiese hecho fuera diferente, por ejemplo, hubiese puesto un 2 acá y un 2 acá, ¿qué pasa? Ahí ya estoy combustionando 2 moles de monóxido en lugar de uno solo. Entonces, cuidado que el dato que me han dado no se ajusta directamente. ¿Está? Si ustedes combustionan 2 moles de monóxido, entonces al dato lo van a tener que multiplicar por 2 para que se ajuste a lo que ustedes están planteando, ¿sí? O sea que, en este caso, de nuevo, no hay problema con el balanceo que ustedes quieran hacer, pero tienen que tener cuidado de si los datos que ustedes tienen se ajustan realmente a lo que están haciendo. Si no, no van a llegar al resultado correcto. Y por último tenemos la sublimación del zinc, que es un cambio de estado, entonces simplemente tenemos zinc sólido que pasa a zinc gas. ¿Tá? El delta H de sublimación, dado como dato, en este caso es 32 kilocalorías por mol. Acá nosotros tenemos todas estas reacciones que vendríamos a considerar como etapas intermedias de lo que vendría a ser nuestro proceso global o a lo que queremos llegar. Acá una cuestión importante con respecto al parcial. Todo depende de cómo sea el ejercicio o de cómo esté el ejercicio encarado. A veces ustedes, estas etapas intermedias, estas ecuaciones intermedias, nosotros se las damos como dato directamente, ¿sí? Y a veces no. Todo depende de nuevo, cómo esté estructurado el ejercicio. En este caso, la versión del ejercicio es una de las más complejas que podemos llegar a hacer con ley de Hess, donde ustedes ni siquiera tienen las ecuaciones de las etapas intermedias planteadas, sino que tienen que plantear absolutamente todo de cero, ¿sí? Otra cosa, los delta H de las etapas intermedias pueden ser dato o pueden no serlo, ¿sí? A veces, en este caso, están dados como datos. Hay veces en el parcial que los delta H no son datos. Entonces ustedes para cada una de estas ecuaciones a su vez tienen que aplicar, por ejemplo, cálculo directo, que es lo que vamos a ver más adelante, y tienen que calcularle el delta H para cada ecuación antes de proseguir. ¿Está? Todo depende de cómo esté encarado el ejercicio y de qué datos ustedes necesitan rebuscarse, ¿sí? En este caso, entonces, dijimos, no teníamos las etapas planteadas, pero bueno, ahora las tenemos a las ecuaciones planteadas. Una vez que nosotros conocemos las ecuaciones de las etapas intermedias, ¿qué hacemos? Bueno, a las ecuaciones las podemos invertir, es decir, podemos transformar los reactivos en productos y los productos en reactivos, o las podemos multiplicar, pueden ser por números enteros o por números fraccionarios. A veces necesitamos hacer ambas cosas. ¿De qué va a depender todo esto que nosotros vayamos a hacer? De que justamente consigamos que la suma de las tres ecuaciones nos dé como resultado la ecuación del proceso global que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, nosotros acá sabemos a qué ecuación tenemos que llegar. Entonces, en esta ecuación, ¿qué es lo que ustedes pueden mirar en un principio? Que el óxido de zinc está puesto como reactivo, mientras que en el juego de ecuaciones que nosotros hemos planteado acá, el óxido de zinc está como producto. Entonces, necesariamente, a la primera de las ecuaciones la tenemos que invertir, ¿sí? Vamos a pasar el óxido de zinc a los reactivos y el zinc más el oxígeno hacia los productos. Ahora, si nosotros estamos generando una modificación sobre la ecuación, es lógico pensar que se va a generar una modificación sobre el delta H correspondiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Si nosotros invertimos la reacción, el delta H va a cambiar de signo, ¿sí? Originalmente el delta H era negativo, como nosotros invertimos la ecuación, pasa de ser negativo a ser positivo. ¿Por qué?
volvamos un poquito sobre esta filmina que teníamos acá. Miren ustedes la reacción en este caso. Tenemos reactivos, tenemos productos, era una reacción que liberaba energía, es decir, una reacción exotérmica con un delta-H negativo. Si nosotros la invertimos y de repente tenemos, ¿sí?, una situación donde los reactivos están acá y los productos están acá, vamos a ver una cuestión parecida a esta, lo que pasa que, por supuesto, con la nomenclatura modificada. ¿Qué vemos? Al invertir esto, al darlo vuelta, que la reacción pasa de ser exotérmica a ser endotérmica. ¿Está? O sea, todo depende de cómo le estemos mirando. Si hacia un lado la reacción libera energía, entonces hacia el lado opuesto tiene que consumir energía. ¿Está? Es por eso que el delta H cambia su signo. ¿Sí? Profe, Sí. yo no entiendo la parte de la combustión, cómo, o sea, cómo llegas al... Yo lo hubiese hecho diferente. ¿Puedes explicar el segundo paso? ¿Cómo lo hubieses hecho vos? Es que no entiendo por qué, o sea, si te dice combustión y te da, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿me lo puede explicar eso de vuelta? Lo que pasa que es la definición de combustión, digamos, no tengo mucho para decir al respecto. La combustión de una sustancia va a ser esa sustancia mezclada con oxígeno, por supuesto tenés una fuente de calor, una chispa, lo que sea, y te va a dar como resultado dióxido de carbono solo o dióxido de carbono más agua, dependiendo de la composición de la sustancia que vos estés combustionando, o puede llegar a dar, eso en el caso de que sea una combustión completa, donde aparece dióxido de carbono. Puede llegar a ser la situación de que vos tengas una combustión incompleta de una sustancia, tal vez porque el oxígeno no está en exceso, entonces en ese caso en lugar de obtener dióxido de carbono, obtenés monóxido. Pero bueno, eso es algo que ustedes deben conocerlo a partir de lo que es la definición propia de una combustión. ¿Está? Sí, profe, pero ¿se va a aclarar si es combustión completa y todo eso? ¿O No, cómo? normalmente es una combustión completa. Entonces va a Ok, ser o dióxido de carbono más agua, dependiendo la composición de la sustancia. ok, genial. ¿Sí? Voy al chat un segundito porque me queda menos de 2 minutos, entonces aprovecho para mirar un poco las dudas. Bien, por acá me pregunta si puede llegar a suceder que alguno de los componentes que no esté en la ecuación final no se nos simplifique, no debería. ¿Está? Si en la ecuación final no está la sustancia, entonces sí o sí se tiene que simplificar en algún lado en las etapas intermedias a partir de la modificación que ustedes hagan de las ecuaciones. ¿Sí? No puede quedarles algo remanente que en el proceso final no tenga que estar. ¿Sí? La idea con la que quería cerrar la reunión anterior era que independientemente de cómo ustedes realicen el balanceo de las ecuaciones, siempre y cuando los datos que ustedes utilicen se correspondan con el balanceo que están haciendo, van a llegar al mismo resultado final. ¿Está? Sí, lo que les puedo llegar a decir que normalmente sucede es, como les había dado el ejemplo antes, en el caso de la combustión, en lugar de balancear de esta manera para que les quede la combustión de un mol de monóxido y puedan utilizar este dato directamente, tal vez balancean con números enteros y les queda la combustión de 2 moles de monóxido y no se dan cuenta de que este dato entonces tienen que multiplicarlo por 2. Muchas veces pasa también con las ecuaciones de formación. En lugar de formar un mol de compuesto, balancean y se le forma tal vez más de un mol, 2, 3 moles, lo que sea, y no se dan cuenta que entonces este dato del delta H, como es para la formación de un mol, si el balanceo es diferente, entonces deberían modificarlo. ¿Sí? Entonces, esa normalmente es la fuente de error más común para el tema del balanceo. Es por eso que yo les decía que por ahí conviene priorizar
digamos, ver bien el dato, ¿sí? De combustión, de formación, de lo que sea, y si el dato está asociado a un mol, que normalmente es la situación, entonces balancear como para que la combustión sea de un mol o la formación sea de un mol, entonces de esa manera no se tienen que preocupar por hacer alguna modificación sobre el dato, ¿sí? Bien, entonces estábamos acá. En este caso, fíjense ustedes, con la inversión de la primera ecuación ya es suficiente, ¿está? Miren cómo se cancelan las sustancias que no necesitamos en la ecuación final, que es un poco lo que hablábamos antes. No nos puede quedar nada dando vuelta que no sea parte de la ecuación a la que queremos llegar. Una aclaración que me parece importante con respecto a la cancelación, siempre fíjense que para poder cancelar un compuesto, tiene que estar en una ecuación del lado de los productos y en la otra ecuación del lado de los reactivos, ¿está? Entonces, bajo esa situación nosotros podemos generar una cancelación. Si está del mismo lado, ya sea de productos o de reactivos, entonces se van a terminar sumando, ¿está? No se cancela. Acá, por ejemplo, un mol de zinc se cancela con un mol de zinc, medio mol de oxígeno se cancela con medio mol de oxígeno. Si ustedes hubiesen tenido, por ejemplo, medio mol de oxígeno acá y un mol de oxígeno acá, entonces el medio de acá se va y de acá 1 menos un medio les hubiese quedado un medio remanente. ¿Está? Una cancelación como ustedes harían digamos, en matemáticas, nada más que, bueno, lo aplicamos acá a las ecuaciones químicas, ¿sí? En este caso se cancela todo el zinc, fíjense que cuidado, zinc sólido se cancela con zinc sólido, eso también es importante, no podemos cancelar sustancias con estados de agregación diferentes. ¿Y qué nos queda? Nos queda óxido de zinc sólido más monóxido de carbono gas, que nos da como resultado dióxido de carbono gas y zinc gaseoso, que es la ecuación básicamente a la que nosotros queríamos llegar. ¿Está? O sea que en este caso del ejercicio en particular, la única que sufrió modificación fue la primera ecuación, que se invirtió, entonces el delta H pasa de ser negativo a ser positivo. Si ustedes hubiesen tenido que multiplicar alguna ecuación por algún número entero, por ejemplo, porque, veamos, supongamos que nosotros hubiésemos tenido, en lugar de un 1 medio acá, que hubiésemos tenido un 1, ¿sí? Para el oxígeno, ¿está? Como nosotros no queremos oxígeno en la ecuación final, entonces para que este 1 medio oxígeno se cancele con este oxígeno, entonces nosotros acá deberíamos haber multiplicado por 2. De esa manera se multiplica toda la ecuación por 2 y al aparecer 1 medio por 2 nos quedaría un mol de oxígeno que se cancelaría por completo con este mol de oxígeno, ¿sí? O sea que puede llegar a haber una situación donde nosotros necesitemos hacer una multiplicación. De nuevo, recordemos que la entalpía es una variable extensiva, entonces si nosotros multiplicamos la ecuación por un número, en este caso por 2, el delta H lo tendríamos que haber multiplicado por 2 también, ¿sí? Por el mismo valor. En este caso de este ejercicio en particular no fue necesario, ¿sí? ¿Qué pasa luego que nosotros ya tenemos toda la ley de Hess, digamos, aplicada en términos de las ecuaciones? Numéricamente, ¿qué es lo que sucede? Para sacar nosotros el delta H de reacción global, que es lo que estamos buscando, simplemente sabemos que es la suma, algebraica por supuesto, de los delta H de las etapas intermedias con la modificación que corresponde, ¿sí? De acuerdo a la modificación que nosotros le hayamos hecho a la ecuación. En este caso, a la primera ecuación nosotros le invertimos, o sea que recordemos que el delta H tiene que cambiar de signo, ¿sí? Sumamos delta H de combustión tal cual como está y delta H de sublimación tal cual como está porque estas dos ecuaciones no las hemos tocado, ¿sí? Hacemos la suma algebraica, ¿está? Y eso nos da como resultado el delta H de reacción estándar global, que es 47 kilocalorías en este caso, ¿sí? Recuerden sumar los delta H con las modificaciones que corresponden según las modificaciones de la ecuación.
porque ese es otro error bastante común. Fíjense que yo acá les puse estos puntos que son importantes, recordar que delta H es una propiedad extensiva y recordar también qué es lo que significa una ecuación de formación. ¿Por qué viene esa aclaración? Porque incontables ejercicios, ya sea de parcial, algunos ejercicios de seminario, lo que sea, les piden a ustedes, en lugar de darles la ecuación global a la que tienen que llegar, les piden, por ejemplo, calcular el delta H estándar de formación de un compuesto determinado. Y les podemos dar o no las ecuaciones de las etapas intermedias, todo depende. El tema es que nosotros les decimos que ustedes tienen que calcular el delta H estándar de formación de ese compuesto y no saben a qué ecuación final tienen que llegar. Empiezan a jugar con las ecuaciones de las etapas intermedias, las invierten, las multiplican, cancelan, ¿sí? Pero en definitiva terminan llegando básicamente a cualquier ecuación que no tiene nada que ver con la ecuación de formación del compuesto, que era lo que nosotros les pedíamos. Recuerden qué es lo que significa una ecuación de formación. Significa la formación de un mol del compuesto a partir de las sustancias en estado estándar en la forma alotrópica más estable. ¿Sí? Si no saben a qué ecuación ustedes tienen que llegar, no hay forma de que puedan aplicar la ley de Hess de forma correcta. Y acá sí viene un aviso. Si nosotros pedimos el delta H para una ecuación de formación y ustedes llegaron a cualquier otra cosa que no era la ecuación de formación, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, eso anula el ejercicio directamente. ¿Está? Bueno, bien. Acá Javier me hace una pregunta con respecto a las unidades que es interesante. Él me pregunta qué pasa con el mol que nosotros teníamos originalmente acá, ¿sí? En los delta H, que lo teníamos expresado como kilocalorías por mol. Fíjense que acá cuando nosotros calculamos el delta H de reacción estándar para esta reacción, yo ya no apliqué ese por mol que tenemos acá. La pregunta es ¿por qué se lo retire? Y es una cuestión conceptual. Miren ustedes las ecuaciones intermedias. Nosotros acá tenemos planteada la formación de un mol de óxido de zinc. Entonces el delta H de formación son las calorías involucradas por mol formado de óxido de zinc. Para la combustión de monóxido de carbono tenemos el delta H involucrado en la combustión de un mol de monóxido de carbono, o sea que el valor de energía es por mol de monóxido de carbono combustionado. Y lo mismo con el delta H de sublimación. Esta es la sublimación, la energía involucrada en la sublimación de un mol de zinc sólido. Entonces el valor de la energía es por mol de zinc. ¿Qué pasa en este caso? Cuando yo ya voy a una reacción de este tipo, ¿sí? Que no necesariamente está referida a un mol de uno de los compuestos, porque fíjense acá que tenemos óxido de zinc más monóxido de carbono, queda zinc gaseoso más dióxido de carbono. Yo no puedo poner por mol, porque por mol de qué cosa, ¿sí? ¿A qué mol lo estaría refiriendo? Al óxido de zinc, al monóxido de carbono, al zinc, al dióxido de carbono, no tengo ninguna referencia de que el delta H sea a favor de una determinada, de un determinado compuesto. Inclusive en este caso esto es mol a mol, pero si nosotros llegáramos a tener esta ecuación balanceada, donde tengamos, por ejemplo, coeficientes estequiométricos distintos de 1, menos sentido tiene todavía indicar este delta H de reacción por mol, ¿sí? Entonces es una cuestión de, depende esas kilocalorías o esos kilojoules por mol, si lo ponemos por mol o no lo ponemos por mol. Eso todo depende al proceso o a la ecuación que nosotros estamos haciendo referencia. ¿Sí? Bien.
Entonces, con esto cerramos acá. Me parece que las ideas más importantes están claras. Recuerden entonces esto, y muy importante saber a qué reacción ustedes tienen que llegar, cómo plantear las ecuaciones de las etapas intermedias en caso de que sea necesario, y que los delta H de las etapas intermedias pueden estar dados o pueden no estar dados, ¿sí? En caso de que no estén dados, entonces las calcularán normalmente a partir de los datos de la tabla termodinámica aplicando método directo, que es lo que vamos a trabajar ahora. Hay muchas variantes de este ejercicio. Yo puedo, por ejemplo, darles las etapas intermedias y no darles los delta H, y no darles la ecuación final. Puedo darle la ecuación final y no darle las etapas intermedias y darle los delta H. Hay muchas combinaciones distintas. Lo importante acá es que ustedes tengan los conocimientos necesarios como para que puedan rebuscarse a partir de la tabla todos los datos que ustedes necesitan. No sé, veamos. Puede ser que se me haya pasado acá en la filmina. Un zinc, 2 oxígenos, un carbono. Sí. No, está bien. Ustedes pregunten porque, bueno, vieron cuando armo las filminas por ahí hago copio y pegue y, bueno, hay algunos errores que a veces se pasan, ¿sí? Entonces está bien que pregunten. Vamos a ver entonces cómo hacemos la versión ahora de lo que vendría a ser el cálculo directo. Recordemos entonces un poquito lo que vimos recién, cómo hacíamos el cálculo directo. Vamos a partir directamente de la ecuación cuyo delta H de reacción nosotros queremos calcular. Vamos a buscar los delta H estándar de formación para cada una de las sustancias en la tabla de la guía de seminarios y vamos a aplicar esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Sumatorias de los delta H por los N de productos menos la sumatoria de los delta H de los reactivos multiplicado los N correspondientes, ¿sí? Entonces partimos acá de la ecuación, imprescindible entonces, como dijimos antes, que esté balanceada porque necesitamos involucrar los coeficientes estequiométricos. En este caso todo es 1 a 1, así que en ese sentido es simple, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? El delta H estándar de formación del óxido de zinc, como estaba dado como dato en el ejercicio, acá directamente yo lo tomé del dato que teníamos, por eso es que figura en kilocalorías por mol. Pero después, el delta H estándar de formación para el monóxido gaseoso, cuidado con los estados de agregación, para el zinc gas y para el dióxido de carbono gas, los busqué todos de la tabla de la guía de seminarios. Después los invito a ustedes a que vayan, busquen los datos y corroboren que son estos valores que yo he puesto acá, ¿sí? Como les había dicho, yo tomé justo el dato del ejercicio, pero si ustedes quisieran sacarlo de la tabla, estaría bien también. Yo acá, como tomé el dato del ejercicio que estaba en kilocalorías por mol, aprovecho como para dejarles asentado, en el caso de que lo necesiten, la equivalencia entre las kilocalorías y los kilojoules, ¿sí? Una kilocaloría son 4,184 kilojoules, entonces acá hago el pasaje de las 83 calorías a kilojoules, ¿sí? Aplicamos entonces, una vez que tenemos todos los datos, la ecuación. El delta H estándar de reacción será igual a, cuidado acá, yo pongo, fíjense, corchetes, porque acá en el primer término no importa mucho, pero en el segundo término nosotros tenemos que anteponer un signo menos, que va a cambiar todos los signos que nosotros tengamos dentro del corchete. Entonces, cuidado ahí con el tema de los signos, no generen alguna situación con eso, ¿sí? Entonces comenzamos. Tenemos 130,4 kJ por mol, es el delta H estándar de formación del zinc, ¿sí? Recuerden, productos primero menos reactivos, entonces en este caso yo puse el zinc primero multiplicado por el coeficiente estequiométrico que corresponde, que en este caso es 1 mol, ¿sí? Más el delta H estándar de formación del dióxido de carbono multiplicado el coeficiente estequiométrico que es 1 mol. Encierro todo eso entre corchetes, menos, abro corchetes. El delta H estándar de formación del óxido de zinc,
que yo ya lo tengo pasado a kilojoule por mol. Recuerden que tiene un menos porque venía con signo negativo. Acá el pasaje está solamente hecho para la parte numérica, dejé el signo de lado, ¿sí? Pero acá lo arrastré de nuevo. Multiplicado por 1 mol, que es el coeficiente estequiométrico correspondiente, más delta H estándar de formación del monóxido de carbono, multiplicado el coeficiente estequiométrico, que es 1, ¿sí? Operan ustedes todo esto, de nuevo, cuidado con los signos, no me voy a cansar de repetirlo, y van a obtener delta H estándar de reacción global, que es este valor que tenemos acá. Kilojoule. Fíjense que yo de nuevo hice el pasaje a kilocalorías, como para que podamos contrastarlo con el resultado que obtuvimos arriba. Fíjense, 46,5 por el método directo, 47 por el método indirecto, está bastante bien, ¿sí? Algo que les quería mencionar con respecto a las unidades, por acá que Javier me preguntaba, fíjense cómo acá en el método directo se nota un poquitito más, los moles se cancelan con los moles porque estamos multiplicando por los coeficientes estequiométricos y el resultado del delta H estándar de reacción corresponde a kilojoule, no a kilojoule por mol, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tenemos que recordar para aplicar el método directo correctamente? La importancia de los estados de agregación, ¿sí? No me busquen los delta H estándar de formación de las sustancias en cualquier estado de agregación, siempre revisen eso muy bien. Y después que tenemos que partir todo de una ecuación balanceada, sí o sí. ¿Está? ¿Qué es lo que yo les decía? Sí, cierro esta idea y ya les doy lugar. ¿Qué es lo que yo les decía en el ejercicio anterior? En el parcial, si nosotros no les damos las ecuaciones intermedias, o le damos las ecuaciones intermedias, pero no les damos los delta H, fíjense que acá ustedes fácilmente pueden aplicar el método directo a partir de los datos de la tabla, y entonces así pueden calcular los delta H para cada una de las etapas intermedias, y después hacer toda la aplicación de GES. ¿Está? Entonces siempre ténganlo presente. Ahora sí. No, era de qué ejercicio era la entalpía. A eso quería preguntar. Me parece que eso no sé si se los puedo decir tan así porque están como que medio distribuidos. El 7 tiene entalpía, el 8 es el que resolvimos recién, el 9... y me parece que hasta ahí. Me parece que son 7, 8, 9 son de entalpía específicos. Después los otros tienen cálculos entálpicos involucrados porque los necesitamos para otra cosa, para poder calcular una entropía, una energía libre. Entonces la vamos a ver aparecer, pero los que son específicos de entalpía, si no me equivoco, son el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Sí, Minerva, lo pueden sacar de la tabla, no hay ningún problema. Yo porque quise utilizar el dato que estaba dado en el ejercicio, así les quedaba un poco ya sentado, digamos, esta conversión. ¿Está? Bien, hasta aquí entonces la parte de entalpía. ¿Hay algo que haya quedado dando vuelta por ahí que se me ha pasado de aclararles? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Y si no, pasamos a ver entropía, que yo creo que capaz que sea lo último que podamos ver hoy. Profe, ¿Sí? perdón, soy Ayelen, me quedé tildada con el tema de las reacciones intermedias. ¿Cómo me doy cuenta si la estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No, lamentablemente no tenés una forma vos en el medio del parcial, por ejemplo, de chequear eso. Ah, Tenés que simplemente saberlo interpretar, digamos. Por eso yo les decía que vos necesitas saber desde el teórico, si yo te digo una ecuación de formación, ¿qué es lo que significa una ecuación de formación?
porque sabiéndolo desde el teórico es que vos la vas a poder plantear, ¿sí? Si no, no hay otra forma de que sepas si la estás haciendo bien o la estás haciendo mal. Es una cosa de que o lo sabes o no lo sabes, ¿sí? Perfecto. Sobre todo el No, tema como de... habías dicho, viste que si le pifiamos, es como que, o sea, si no nos da lo que usted nos pide, como que se anula el ejercicio. Entonces yo decía, ¿cómo me doy cuenta si lo estoy encarando bien? Pero claro, es a través del teórico, como me decís. Exacto. Lo que pasa que, bueno, hay distintos niveles de error, digamos. En el caso de una ecuación de formación, digamos, si yo te pido llegar a una ecuación de formación y vos planteaste, llegaste a cualquier otra cosa, eso anula el ejercicio porque la ecuación de formación es un concepto que es muy particular de la unidad de termodinámica, ¿sí? Es específico sobre esto. Entonces, ecuación de formación tenés que obligatoriamente saber qué es lo que significa, ¿sí? Si no, hay, digamos, una parte conceptual que no estás conociendo. Distinto es, sí, qué sé yo, planteamos yo te pido la combustión y vos tal vez le erraste y en lugar de poner dióxido de carbono pusiste monóxido. Si bien estas son cosas o estos son procesos y ecuaciones que los tenemos que ir asimilando de a poco porque no van a aparecer solamente ahora, sino que después se van a repetir, ese es un error como que, digamos, no te va a anular el ejercicio, porque ya es más una cosa de, digamos, conocimiento general que vos tenés que ir adquiriendo a medida que vas atravesando la cátedra, ¿sí? Entonces, si me pusiste monóxido en lugar de dióxido, pero yo veo que el sentido del ejercicio está bien, los delta H están correctamente calculados, digamos, y estás orientada, un error como ese no te anula el ejercicio. Entonces, siempre depende de la situación, ¿está? ¿Se entiende un poco la diferencia? Sí, gracias, profe, sí. No, de nada. Lo determinan ustedes, Rodrigo, cuando utilizan cada uno. Por acá Rodrigo me pregunta cuándo usan directo o cuándo usan indirecto. Eso lo manejan ustedes. Hay ejercicios donde pueden utilizar ambos, entonces ustedes eligen uno o tal vez el que se les ocurrió en ese momento y no hay ningún problema. Hay otros ejercicios donde nosotros tal vez les pedimos específicamente que utilicen ley de Hess o, digamos, se lo tratamos de hacer ver. Es decir, le damos una ecuación de un proceso final y le damos ecuaciones intermedias. Entonces esa es una forma de hacerles entender a ustedes que nos gustaría que apliquen ley de Hess. De todas maneras, si pueden hacer el cálculo directo, lo hacen y les da bien, el ejercicio va a estar correcto, ¿sí? Entonces, bueno, medio que lo van manejando ustedes. Bueno, veamos entonces a ver si alcanzamos a ver una variable más, cosa de que para el martes nos quede energía libre. No sé en qué hora estoy, pero yo creo que ya con esto vamos a cerrar. Sí. Vemos entonces la entropía. La entropía, por el momento en química general, lo vamos a ver un poco por arriba. La definición es una medida para nosotros directa o indirecta, dependiendo de cómo lo consideremos, del desorden o aleatoriedad de un sistema. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, una misma sustancia en estado sólido, líquido y gaseoso, debido a cómo son las fuerzas intermoleculares, cómo es la energía cinética de las partículas. Obviamente que nosotros consideramos que el sólido es un sistema más ordenado, y luego el desorden o la aleatoriedad se incrementa a medida que nos movemos de sólido a líquido a gas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el estado sólido, donde está todo más ordenado, la entropía es menor, y en el estado gaseoso, donde está todo más desordenado, la entropía es mayor, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea que ustedes tienen plasmada acá. Algunas características respecto de la entropía, ¿qué podemos llegar a decir? Es una función de estado, lo mismo que habíamos visto con el delta H, o sea que depende del estado final e inicial del sistema. Es también una propiedad extensiva, o sea que depende de la cantidad de masa que estamos considerando, y normalmente, dentro de lo que nosotros vamos a hacer en los ejercicios, la vamos a calcular en general aplicando método directo, que es lo más cómodo, ¿sí? Entonces, acá fíjense que ustedes tienen de nuevo la ecuación para método directo, nada más que acá
en lugar de trabajar con entalpías, trabajamos con entropías, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes miren es un poco un detalle, pero como para que lo tengan presente. Asimismo, como calculamos delta H de reacción, vamos a calcular delta S de reacción, es decir, una variación de entropía entre lo que vendrían a ser los reactivos y los productos. Ahora, para el caso de las sustancias, recuerden que la entalpía para cada sustancia también era delta H, porque no podíamos calcular una entalpía absoluta, sino que la teníamos que referenciar a, digamos, un estado que definíamos como el de referencia. Pero miren las entropías. Si ustedes miran las entropías de las sustancias, para cada sustancia ya no se llama delta S, sino que se llama S. ¿Está? O sea que para cada sustancia podemos calcular valores de entropía que nosotros consideramos absolutos, ya que el estado de referencia está definido específicamente de forma global como el sólido cristalino perfecto a 0 Kelvin. ¿Está? O sea que la situación se modifica un poquito. Para cada sustancia nosotros ahora podemos hablar de S en lugar de delta S. Es un pequeño detalle, si ustedes en el parcial ponen delta S en lugar de S, no se los voy a considerar mal, simplemente se los marco como para que, digamos, noten por qué las sustancias tienen delta H y delta G, pero el S es solamente S. ¿Sí? Bueno, acá tenemos si delta S del sistema aumenta el proceso, vamos a decir que se encuentra favorecido entrópicamente, es decir, siempre va a estar más favorecido aquellos procesos para el sistema donde el sistema tiende a el desorden o la aleatoriedad. Vamos a ver el martes que eso no significa necesariamente que un sistema que se ordene no esté sufriendo un proceso de naturaleza espontánea. ¿Está? Pero siempre tenemos favorecido termodinámicamente el proceso donde el sistema se desordena. Vamos con el ejercicio número 13. ¿Qué hacemos con el delta S normalmente, además de calcularlo desde el punto de vista directo? Algo que es muy común es que intentemos predecir por lo menos cuál va a ser su signo, es decir, positivo o negativo, dependiendo si el sistema tiende a la aleatoriedad o al orden. ¿Sí? Nosotros acá en el ejercicio 13 tenemos varias ecuaciones, tenemos que predecir un poco el signo de delta H. Lo que sí vamos a dejar en claro acá es que si nosotros, digamos, lo que tenemos que ver sí o sí para poder analizar o predecir un signo de delta S es analizar los estados de agregación. De nuevo volvemos sobre la importancia de los estados de agregación y ahora ustedes se empiezan a dar cuenta por qué yo al principio molestaba tanto con este tema de los estados de agregación. Porque en un tema como termodinámica son realmente indispensables. ¿Por qué vemos los estados de agregación? Porque el estado de agregación gaseoso es aquel, como decíamos, que tiene la mayor aleatoriedad y por supuesto va a ser el que tenga mayor impacto sobre definir el delta S positivo o negativo de una reacción. Si nosotros identificamos reactivos o productos que son gaseosos, esos son los que van a dominar qué sucede con el signo de delta S. ¿Qué pasa con el sólido y el líquido? La verdad que la entropía que tienen la vamos a considerar mucho más baja o incluso despreciable si nosotros tenemos algún reactivo o algún producto que sea gaseoso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, mientras más moles gaseosos se formen en una reacción, entonces más aleatoriedad o más desorden va a tener el sistema. Mientras más moles gaseosos se consuman en una reacción, entonces más se ordenará el sistema. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si hay algún reactivo o algún producto gaseoso, y si los hay, ¿cuál es el número de moles que tenemos de ellos? ¿Cómo aplicamos esto? Veamos por ejemplo la ecuación A. En la ecuación A nosotros tenemos tanto reactivos como productos que son gases. Entonces lo que vamos a hacer es analizar un poco el número de moles. Tenemos 1 mol de reactivo gaseoso que reacciona para dar 2 moles
de producto gaseoso. Entonces nosotros acá podemos decir que los productos están más desordenados que los reactivos. A pesar de que ambos son gases, tenemos más moles gaseosos en los productos que en los reactivos. Entonces, el signo de delta S que nosotros vamos a predecir es un signo positivo, ya que vamos a estimar que la aleatoriedad o el desorden del sistema se incrementa. ¿Sí? Veamos qué pasa en el caso B. Nuevamente, todos gases en los reactivos, gases en los productos, analizamos los números de moles. En los reactivos, número de moles totales, porque en este caso, si hay una variación del número de moles, no me importa mucho de quién se trate, ¿está? Es decir, si es nitrógeno o si es hidrógeno. Yo acá voy a sumar y voy a decir que tengo en total 4 moles gaseosos en los reactivos. Y en los productos tengo 2 moles gaseosos, ¿sí? O sea que hubo un consumo de moles gaseosos cuando pasamos de los reactivos hacia los productos. Ese consumo o esa disminución de moles gaseosos, ¿qué hizo? Que el sistema se ordenara un poco, ¿sí? A pesar de que todo sigue siendo gas, el número de moles en los productos es inferior. Entonces, ¿qué predecimos nosotros? Que el delta S del sistema será negativo, ¿sí? Miremos la opción C, que acá entra en juego un sólido. Nosotros tenemos un mol de sólido más un mol de gas, que nos da como resultado un mol gaseoso más otro mol gaseoso, o sea, 2 moles gaseosos. ¿Qué dijimos? Si nosotros tenemos gases, está en los reactivos en este caso, la entropía del sólido la consideramos prácticamente despreciable, ¿sí? O sea que al sólido que tenemos acá no lo vamos a tener mucho en cuenta, ¿sí? Y vamos a analizar qué es lo que sucede con los moles gaseosos. Nuevamente pasamos de un mol gaseoso a 2 moles gaseosos, o sea que podemos asumir que aumenta el desorden del sistema y el delta S es positivo. ¿Qué pasa en la D? Un mol líquido que pasa a un mol gaseoso, acá no hay ninguna duda, ¿sí? Estamos pasando de líquido a gas, la entropía del sistema la predecimos positiva, ¿sí? El cambio de entropía. ¿Qué pasa en el E? El E, fíjense que es distinto. Estamos teniendo gas en los reactivos, gas en los productos. Un mol en los reactivos, un mol en los productos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las presiones a las cuales esos gases se encuentran. Fíjense, los reactivos están a 10 atmósferas y los productos están a 1 atmósfera, ¿sí? ¿Qué pasa? Si los reactivos están mucho más comprimidos, porque la presión del sistema es superior, entonces a pesar de que nosotros tenemos un sistema gaseoso, ese sistema gaseoso comprimido va a tener más orden que el mismo sistema gaseoso a una presión inferior, donde las moléculas tienen una mayor libertad para moverse, ¿sí? Entonces bajamos la presión del sistema, aumenta la entropía del sistema, ¿sí? Entropía positiva, delta S positivo. Y el último ejemplo que vemos, que también es distinto, ¿sí? Carbono grafito sólido, carbono diamante sólido. En este caso, sólido en los reactivos, sólido en los productos, misma cantidad de moles. Lo único que podemos decir es que el delta S va a ser aproximadamente 0. O sea que no vamos a tener un cambio entrópico en el sistema que nosotros consideremos, ¿sí? Considerar. ¿Está? Profe, ¿puede repetir el E? ¿El E? Sí, o sea, lo que dijo de las presiones. Sí, que nosotros acá estamos teniendo gas en reactivos, gas en productos, mismo número de moles, pero los reactivos se encuentran en una presión mayor, entonces están comprimidos. Si están comprimidos, las moléculas gaseosas tienen un movimiento que está mucho más restringido, entonces el sistema está más ordenado. Si nosotros disminuimos la presión, el sistema se descomprime, las moléculas adquieren una mayor libertad, y entonces el sistema se desordena un poco más. Eso hace que el delta S lo consideremos positivo,
¿sí? Hay un aumento de la aleatoriedad.